el incesto, la injuria, la calumnia, la violación a la libertad religiosa, la perturbación de las ceremonias religiosas, el daño a las personas o cosas destinadas al culto, el irrespeto a los cadáveres, etc. Son los delitos que se pretenden eliminar en la nación colombiana. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Este es el podcast. Mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Sé que muchos no son colombianos, pero vamos a hacer una disertación acerca de la frase que enmarca todo este problema aquí en Colombia, y es que el ministro de Justicia, un homosexual declarado que vive con un hombre, dice que no todo delito es inmoral y no todo lo inmoral es delito. Y en base a esto, pues armamos este desastre. Desastre en el que se va a quitar como delito el incesto, los agravantes por asesinar a menores de edad, la violación a la libertad religiosa, la perturbación de ceremonia religiosa, el daño a persona o cosas destinadas a culto, irrespeto a cadáveres, aceptar honores indebidamente, supresión, alteración o suposición del Estado civil, limitación de participación política, injuria y calumnia, inasistencia alimentaria, emisión y transferencia ilegal de cheque. Todos esos son los delitos. Aquí vamos a dejar un artículo de un diario infame por su ideología, que es El Espectador, liberal, nació siendo un periódico liberal, pero que resume muy bien esto. No se quiere decir que, digamos, todo esto deje de ser un delito, no vaya a ser amparado de alguna manera. Ellos dicen que sí, porque uno diría, bueno, ¿cómo van a decir que el agravante para los delitos contra menores no va a ser un delito? O sea, no va a constituir algo que esté dentro del derecho penal, del Código Penal. Sin embargo, ellos lo hacen de otro modo. La injuria y la calumnia, y más que nada el incesto, ha provocado una oleada de debate, de ida y de vuelta, en que los abogados que muchas de estas cadenas radiales colombianas entrevistan, de tendencia evidentemente liberal, como casi todo, por no decir toda la prensa, televisión y etcétera aquí en Colombia, pues dicen que bueno, el incesto en últimas no procede. ¿Por qué no procede? Porque el incesto es tener relaciones sexuales con una persona de consanguinidad muy cercana, los padres, los hijos, los nietos, los abuelos, los hermanos, los primos. Pero en vista de que son mayores de edad, no sería un delito, porque ambos han querido hacerlo. Miremos aquello que dice el ministro Osuna, que es este ministro que les digo, ministro de Justicia, homosexual, que vive emancebado con un hombre. Él dice esto. Dice que lo inmoral no siempre es un delito. No siempre no es un delito. No necesariamente es un delito, y el delito no necesariamente es algo inmoral. Se supone que el delito va en torno a algo moral. Estamos separando, y esto tal vez sea lo más terrible. Esto ya se hace porque la Constitución nuestra del 91 es un desastre, pero esto ya se hace, ¿no? Las cosas inmorales son una cuestión de análisis de la filosofía, de la ética, pero no quiere decir que eso tenga que aceptarlo el Estado ni el derecho. Eso es una falsa dicotomía, pero es lo que vemos, y aquí se ve más que nada. Entonces, evidentemente que si son dos mayores que deciden hacer algo aberrante, pues si se hace contra la naturaleza, si se hace inclusive más allá de relaciones con animales, con cosas, el transexualismo, etcétera, etcétera, pues evidentemente, y el aborto, que después del aborto, ¿qué cosa no se podrá probar después del aborto? Pues simplemente se dice, bueno, lo inmoral se queda en un terreno, pero en el lado de los delitos es otra cosa. Evidentemente esto ya lo hemos visto, pero la cuestión se agrava
con unos puntos que, a pesar de que el debate esté sobre el incesto y la injuria y la calumnia merece una opinión aparte, se agrava cuando decimos que se quita el delito de violación a la libertad religiosa, el de perturbación de ceremonia religiosa, el de daño a personas o cosas destinadas a culto, el irrespeto a los cadáveres. Y empecemos de lo último hacia arriba. El irrespeto a los cadáveres, el gobierno dice que va a pasar a ser parte del artículo 204 del Código Penal, que dice que es un delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Me pregunto, si la persona no fue asesinada, si su cuerpo no entra como material probatorio, ¿no? Como una cosa, entonces ¿puedo extraer? Solo sería como un robo o alguna cosa parecida. Es decir, si la brujería, o sea, si los brujos nos permitieran o nos pidieran mejor una ley que les favorezca, bienvenidos, aquí está. Entonces la palería, o como se llame, que es utilizar los huesos de los difuntos y así, aquí la tenemos ya sin delito, o sea, se puede hacer. Daño a personas o cosas destinadas a culto, esto es, en el código actual aparece de que cualquiera que dañe objeto, un símbolo, una imagen de cualquier culto o agreda a alguno de los miembros por pertenecer será castigado con una multa. Esto entonces se dice, no, ya queda en poder de la policía, pero no se dice cómo. Y así van a ser todos estos delitos que pertenecen a la religión. Todos se dicen a la policía, pero no se dice cómo. En últimas, ese vacío y ese limbo va a justificar muchos ataques. Pienso yo, como en Estados Unidos, las mujeres, las feministas entrando a las iglesias, atacando a las iglesias. ¿Cómo hacemos? ¿Agresión a la propiedad pública o privada o cosas semejantes? Ahí tenemos algo que es complicado porque empieza a disminuir la fuerza en que la ley puede actuar contra aquellos que atacan las cosas que tienen que ver con la religión. Inscriba un alma del purgatorio a las misas gregorianas, 30 misas continuas, con la promesa de la Iglesia de que al finalizar esas almas estarán en el cielo. Es la obra de misericordia más grande que podemos hacer. Hágalo a través de nuestra página o llamando a nuestro contact center. Esta que habla sobre la perturbación a las ceremonias religiosas, se dice, el código actual dice que a cualquiera que perturbe, impida la celebración de la ceremonia o función religiosa, pues digamos incurre en un delito. Esto, que es muy importante, igual que la violación a la libertad religiosa, que se supone que ahorita está consignada como a que no se puede obligar a nadie a asistir a una función religiosa, etc. Pasa lo mismo, ¿no? La policía, pero no se nos dice cómo puede actuar. La perturbación a la ceremonia religiosa pues es algo más evidente, porque entonces, ¿qué pasa si alguien, no sé, alguien entra a una iglesia y empieza a gritar? ¿Sí? Ya. O simplemente pasa de una cierta sanción o algo, en fin, no vas a hacer una multa. Todo esto es con el fin de que la ley no parezca ser demasiado fuerte. Y miren que sobre todo esas las cuestiones religiosas. Es un desorden, y un desorden tal que lo único que podemos decir es: donde hay desorden está el demonio, donde está Dios está el orden. Y la injuria y la calumnia, que tal vez son las más evidentes, porque digamos se ha debatido en el fuero exterior, y aquí se ha debatido también en el fuero, digamos, de iglesia. A diferencia de lo demás, solo el incesto ha salido por todo lugar, pero estas otras no. Y la injuria y la calumnia, una mitad, sí sale, pero no tanto como el incesto. Y la injuria y la calumnia, ¿qué es? En el código actual se dice que el que haga a otra persona imputaciones deshonestas incurrirá en prisión de tales meses y deberá pagar una multa de tales. Eso en cuanto a la injuria. Y luego está la calumnia, en otro artículo que dice que a quien impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de tales y tales
tales meses, una multa de tanto. La Iglesia, y sobre todo la moral católica, hablan de la injuria y de la calumnia de manera especial. La moral católica nos va a decir, pues, en la teología moral, que calumnia significa etimológicamente engaño, y Santo Tomás afirma que la acusación en un juicio, cuando se imputan crímenes falsos, constituye lo que se llama calumnia. En últimas estamos diciendo, la calumnia es adjudicar un delito a alguien. Y es un pecado de injusticia cometido contra el honor a que toda persona tiene derecho. Esta lesión de la justicia tiene consecuencias en la reparación, como se dirá más adelante, y la calumnia hay que situarla a sí mismo en relación con la verdad, ya que es la afirmación mentirosa de algo que daña el honor ajeno. Es una falta, pues, contra la caridad. Eso nos lo dice el diccionario de teología moral, Aurelio Fernández. Y la injuria, se nos dice que la palabra injuria viene, digamos, de injure, ¿no? In, que es oposición a jure, de jurar. Pero entonces, ¿qué significa? La injuria es la lesión del honor de una persona ante su misma presencia, diciéndole a la cara, con ira, sin delicadeza, los defectos reales o falsos. Este deshonor para la persona presente supone al injuriante una falta de caridad y de justicia, además de otros defectos que la motivan. La injuria, dice la teología moral, necesita que la persona esté allí. Hoy en día, con los medios tecnológicos, pues basta con que simplemente sea en la misma llamada, reunión, etc. Se podría ahondar en ambas. Como ustedes ven, la injuria y la calumnia van contra la caridad. Entonces, para la legislación colombiana, esto ya no significará tanto un delito y pues sería necesario tratarlo de otra manera. Ellos dicen que es un delito de menor gravedad y que, bueno, que no sea la vía penal con la que se defienda el honor de la persona, sino de otra forma. Y esto es algo que sí ha levantado mucho escozor, a diferencia de todo lo demás, y también lo de la alimentación, porque se dice que, bueno, entonces la gente va a seguir abusando del buen nombre de los demás y no va a tener mayores consecuencias. En la inasistencia alimentaria hay un punto moral a analizar, y es, más allá del hecho de que un padre, una madre o quien sea que sea el responsable de cuidar a los hijos, de dar el dinero para alimentarlos, si no lo haga, pues está incurriendo en una acción inmoral. Pero aquí se nos dice que el gobierno no quiere asustar con la cárcel, y no solo no asustar, sino que pues si lo metemos a la cárcel no va a pagar. Bueno, ese no asustar a la cárcel, que ha sido hoy tan común, que es lo que dice no, para qué la cadena perpetua y bueno, todas estas cosas, es porque hay un deseo de que el castigo ya no sea punitivo, sino un castigo meramente de persuadir, ¿no? Porque per se el hombre es bueno, aquello que Rousseau decía, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Esto no es así, el hombre nace malo, nace con el pecado original. Todas estas leyes ustedes ven que descansan sobre principios que ya están en la Constitución, yo diría que casi de todos nuestros países, pero que con esta noticia aquí en Colombia agravan la situación. La frase pues icónica de este hombre es: lo inmoral no es un delito, el delito no es inmoral. En la armonía católica, en un sistema católico de gobierno, no hay manera de decir esto. Un delito es inmoral. Lo inmoral es un delito. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque las leyes tienen que ir en consonancia con aquello que rige a los hombres en sociedad, y una de estas cosas es la ley natural, la ley de los mandamientos. Entonces, esto es normal. Yo no voy a poner un delito a aquello que no es inmoral ni representa ningún daño, pero sí lo voy a poner contra aquello que daña. ¿Qué es lo que ellos quieren? Entre comillas, ellos dicen humanizar la política criminal. No, es quitarle lo que tiene de divino aún la justicia colombiana, lo que tiene aún de ley natural, de la ley divina, inclusive del sentido común. Eso es lo que quieren hacer. Cuando se abre la puerta, como les decía, a la matanza de los inocentes,
cualquier cosa se puede, pero aquí ellos están abriendo a cosas más sutiles la puerta totalmente. Y esto es algo que nosotros debemos de tener muy en nuestra mente. El liberalismo, el comunismo, ese pseudoconservadurismo no es la salida. La salida siempre va a ser la fe católica. Por eso, a pesar de que nos digan oscurantistas, trogloditas, medievales, radicales, fanáticos, etc., aquí es el punto de equilibrio. Es la fe católica, es la moral de la iglesia. Y es la moral de siempre, no la que ahora algún padre, obispo o quien sea se quiera inventar. Es la moral de siempre, como el Padre Pío nos enseñó. Que Él nos ayude pues a restaurar todas las cosas en Cristo, como queremos en este canal, y a enfrentar. La primera manera de enfrentar toda esta debacle de nuestra sociedad es conociendo. Porque si no conocemos, ¿contra qué vamos a luchar? La primera de las armas, la oración, la vida sacramental, nuestra fe en Dios. Después, la acción. Una fe sin obras está muerta. Hay que hacer, hay que actuar. Una de las formas que tenemos de actuar en nuestro canal es por medio de los hijos protegidos del Padre Pío, haciendo parte de este grupo en que nos ayudan a que este canal siga creciendo y llegando a muchas personas. Ustedes le pueden dar me gusta, comentar, suscribirse, etcétera, difundir estos videos para que esto no se quede entre unos pocos, sino a muchos. Esta es la inmoralidad que se quiere en nuestra sociedad, pero Nuestra Señora nos dijo, pero al final, por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.